Ustedes recuerdan que con un aparataje comunicacional, el que usaba el expresidente Rafael Correa, ponderaba de los beneficios en términos de conocimientos, de avances heterogéneos, científicos del más alto nivel. La contribución de la nación cubana, los médicos que el castrismo había formado durante muchísimos años en la isla del Caribe, a la que hemos tenido todo un par de generaciones que referirnos, para bien o para mal, nos ponderaban de que la contribución cubana iba a ser altamente significativa a través de la incorporación de galenos de probada formación científica, técnica, y que naturalmente esto no le costaba, era una especie de financiamiento cubano en beneficio del gobierno ecuatoriano o de los gobiernos de América Latina, los que eran amigos. Descubre la revista Vistazo y el periodista Alejandro Pérez, de su redacción, encuentra que son más de 51 millones de dólares los que han salido en directo a Cuba en los últimos 5 años, como parte de los convenios por servicios médicos. Óigaseme bien, servicios médicos que terminaron en el mes de noviembre. Una relación asimétrica, sin mayores frutos, que la coincidencia ideológica del momento. Teníamos una coincidencia ideológica entre Correa y los Castro, o las personas que naturalmente suceden a don Fidel, o han incorporado sus talantes a la obra fantástica, maravillosa de una relación que ahora vemos ha sido totalmente asimétrica y sin mayores frutos que apenas la coincidencia ideológica de los tiempos. La historia es paradójica según Alejandro Pérez, el investigador de Vistazo, mucho más cuando de alianzas ideológicas se trata. Hace una década los gobiernos de Ecuador y Cuba firmaron un convenio en temas de salud que trajo médicos cubanos para apoyar la misión Manuela Espejo. Ustedes recuerdan. Era pues el programa insigne del entonces vicepresidente Lenín Moreno. ¿Cómo son las cosas? Para mapear social y geográficamente a las personas discapacitadas que requerían ayuda, dice Alejandro. Y sigue escribiendo. En este proyecto cumplió un papel preponderante la hermana República de Cuba, acaso el país más solidario de Latinoamérica. Decía en ese entonces el presidente Moreno, año 2010, en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la metrópoli neoyorquina de la USA, en Nueva York. Eran tiempos en que los gobiernos compartían visiones ideológicas. Ahora el presidente acusa la injerencia de la otrora hermana Cuba. Pero esto ya es un comentario del analista, del investigador, de Vistazo. Estoy diciendo con nombre y apellido. Y no por acusar a Vistazo, ni acusar a Alejandro Pérez, sino porque estos son los resultados de la indagación periodística. Más de 250 ciudadanos cubanos habrían ingresado al Ecuador
con pasaporte diplomático y aparentemente cobijados por los convenios médicos en los días de protestas. Esto dio a entender la ministra de Gobierno María Paula Romo. No sería una coincidencia, puesto que la administración de Moreno no comparte los ideales revolucionarios de años atrás. La exministra Karina Vance y el exmandatario Rafael Correa resaltaban, para que ustedes tomen conciencia de lo que estamos hablando, la labor de médicos cubanos de la siguiente manera. Muchas personas, cuando hablamos de los médicos que vienen del extranjero, nuestro plan Ecuador Saludable, ya tenemos casi 1000 médicos que están trabajando aquí en el país, y algunas personas, los politiqueros, presidente, que dicen, esto de aquí es para desplazar al médico ecuatoriano, y no es así. Nosotros tenemos una política en el ministerio. Estoy encantado que la Federación Médica, esta sucursal del MPD, ¿no?, que tanto politizó el Código Penal, que tanto politizó hasta la ley de agua, apoyó la ley de agua porque dijo que el agua es parte de la salud, ¿no? En verdad, los candidatos que nadie vota por ellos y se refugian en estos supuestos gremios, bueno, que me presenten los 200 médicos de familia y regresamos a los 200 médicos cubanos, pero que presenten los 200 médicos que no hablen, que me presenten los 200 médicos especialistas en medicina familiar, pero para que vayan no al centro de Quito, pues al centro de Cuenca, al centro de Guayaquil, para que vengan a Cajama, para que vayan a la Amazonía, para que vayan a zona de frontera, etc. No discutamos, me los presentan los 200 médicos. Así sonaba la circunstancia cuando nosotros, doctor Reinaldo Páez, muchas gracias por la generosa atención a mi invitación. La respuesta ha sido muy aceptable, especialmente por la combinación que usted tan generosamente nos ha permitido hacer con el doctor Walter Mena. También bienvenido, doctor Mena, a la Academia de Democracia. Usted es presidente miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, miembro de la Mesa de Convergencia, exactamente. Estamos con este tema que resulta complicado entenderlo, interpretarlo adecuadamente. Pero lo que reivindicamos es que con el doctor Reinaldo Páez, un íntimo médico de nuestra sociedad de nacimiento y de familia, nos acompañaba en esos días a revelar las verdaderas dimensiones de la pseudo colaboración, que no pasaba de ser sino una contribución de Correa a los negocios que mantenían los Castro en la isla cubana, a nombre de las universidades de la Academia de La Habana, afirmando de que los médicos cubanos eran unos médicos impresionantemente muy bien preparados. Esto nos tendrá que usted hacer un juicio de valor, y lo propio Reinaldo, pero lo que vimos los periodistas es que frente a nuestros médicos no habían distancias mayores. Y no quiero desagradar seguramente el buen oficio con que se manejaron algunos distinguidos galenos cubanos en nuestra tierra. Claro que desplazando a los propios, a los nuestros, condenándoles incluso a la desocupación y con un odio ideológico terrible de parte del presidente y de los ministros en turno en el ámbito de la salud. Ustedes recuerdan esos tiempos, médicos cubanos, parecía que los hospitales, especialmente del Instituto de Seguridad Social, se habían salvado, que estaban los más altos exponentes de la ciencia médica en nuestros lares. Yo me puse en contacto con el doctor Reinaldo Páez, un médico de probada solvencia, tanto técnica como de su espíritu solidario
Y el emprendimiento mayúsculo que ellos habían hecho con estos médicos cubanos, me encontré que no eran tal. Porque los juicios de valor que elevaste a conocimiento en este medio de comunicación del público con otros distinguidos médicos ecuatorianos fueron tremendamente opuestos a lo que propagaba el gobierno nacional de ese entonces. Yo no me imaginaba que 51 millones fueron a parar en las arcas de los Castro, con una contribución de una sociedad de médicos seguramente bien intencionados, que no eran ninguna cosa extraordinaria en términos de conocimientos y de academia, pero que fueron respetables médicos que la dictadura cubana les mandó, pagándoles una partecita pequeña de la contribución, no gigante, pero importantísima, que estaba realizando nuestro gobierno, distante de los beneficios que tenían otros médicos ecuatorianos. Así es que, doctor Walter Mena, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, me siento muy honrado con su presencia. Y como siempre con Reinaldo, pues mi saludo cordial, a ver si haces un poco de historia. Respecto de este artículo que usted puede ubicarle en el último número de la revista Vistazo, escrito por Alejandro Pérez, que se llama Médicos Cubanos, ¿ayuda o amenaza? ¿Por qué bien puesto este nombre, este titular de la entrega de opinión y de la entrega informativa también de Alejandro Pérez al Magazine Vistazo? Reinaldo, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por tu invitación. Siempre es un placer compartir esta mesa de trabajo contigo y con las personas que tú invitas, en este caso con Walter. Mi querido Gonzalo, yo creo que ese artículo no hace otra cosa sino sumar a la opinión que en toda Latinoamérica se ha levantado. Ya hubo una expulsión de los médicos cubanos del Brasil. Acaba de haber una expulsión de los médicos cubanos de Bolivia y también de aquí del Ecuador. Pero la expulsión de esos médicos cubanos obedece a que todo este contingente de médicos que nos mandaron, en su mayoría era gente mal preparada. La gran mayoría eran tecnólogos. Muy pocos eran médicos titulados, muy pocos. Y aquellos médicos titulados no eran los más eficientes. No recibieron ninguna aprobación, ninguna calificación de ninguna universidad ni del CENESID. El CENESID al médico ecuatoriano le expulga, le busca todo, le exige muchas cosas, pero al médico cubano nunca le exigía nada. Y mal preparados como estaban, llegaban a ocupar trabajos, puestos, y a veces a ocupar algunos sitios de trabajo en donde tenían que formar gente. Y la prepotencia, la grosería de muchos de ellos verdaderamente llamaba la atención de la gente. Los estudiantes que iban, por ejemplo, al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde había un jefe cubano de emergencia, se asustaban por la grosería de este señor, por la manera como trataba a la gente. Y como te digo, la gran mayoría te hice llegar... Era muy despectivo el hombre. Despectivo, grosero, prepotentes. Y mal preparados, Gonzalo, mal preparados. Muy pocos eran los que tenían el título, nunca se les pidió ese título. Y con una cantidad de características que les ponían en una ventaja absurda en relación a los médicos ecuatorianos. ¿Por qué absurda? Porque, por ejemplo, a estos señores, en su gran mayoría, les protegían unos pasaportes especiales. Y si estos señores cometían algún acto doloso, algún acto de mala práctica, nadie les sancionaba. Más bien, en base a estos pasaportes especiales, les mandaban de nuevo a Cuba rapidito para que nadie les toque.
Y en ese caso, los sancionados eran las personas que trabajaban en dependencia con estos caballeros, las enfermeras, los auxiliares. Hubo unos 3 o 4 casos de estos, Gonzalo. Horrorosos, horrorosos. La evaluación de el segundo mandatario en ese entonces fue halagüeña para los médicos cubanos. Absolutamente. Y luego él mismo se encargó de enviarlos de regreso. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, ¿se enteró el presidente Moreno luego de la verdad que se ocultaba dentro de los arreglos y los acuerdos de orden ideológico que mantenía Correa con el gobierno de la nación cubana? Yo pienso que sí, Gonzalo. Hubo una época de un ataque alevoso contra la clase médica, tremendo. Sí. Me acuerdo frases del expresidente Correa en la que nos llamaba los matasanos y decía que aquí él no se va a servir nunca porque estos matasanos le van a matar. Y se fue a Cuba a hacerse atender de su rodilla. Uno de los más prestigiosos médicos cubanos le atendieron ahí y se complicó esa operación y un médico ecuatoriano tuvo que arreglarle su rodilla y tuvo que quedarse callado porque ahí nunca agradeció a la medicina ecuatoriana, nunca agradeció, pese a que lo maltratado que fue en Cuba se corrigió aquí en el Ecuador. Así fue. Y ahí tuvo que callarse este caballero. Pero hubo toda una tendencia de ataque a la clase médica. Se sacó a los maestros, a los profesores que tenían más de 65 años de los hospitales y se dejó a los hospitales con colegas jóvenes que no tenían experiencia de los maestros y que tuvieron que madurar poco a poco en el trabajo. Y a muchos de estos maestros se les reemplazó con estos profesionales cubanos mal preparados. Es decir, hubo un manejo absurdo de la medicina aquí. Hubo un retraso de la medicina aquí en base a los médicos cubanos. Y lo que tú me preguntas, sí, se trajeron médicos cubanos para el programa Eugenio Espejo, porque ellos dijeron que iban a venir a hacer investigaciones en el país, a mejorar la medicina familiar, la atención primaria de salud. Y ha pasado el tiempo, no hay una sola investigación científica que hayan dejado estos caballeros y tampoco se ha visto ninguna mejoría en la atención primaria de salud ni en la atención familiar, de medicina familiar. Es decir, ha sido un aporte negativo, porque a los buenos médicos cubanos no les dejan salir de la isla, a los especialistas de calidad les prohíben salir de la isla, o si salen de la isla, salen con guardias que les cuidan, que les protegen de que no deserten, que no se salgan. Pero a los médicos buenos cubanos los detienen ahí nomás. ¿A quiénes nos mandan? A este ejército que han mandado a toda Latinoamérica. Muchos de ellos no preparados, pero sí con alguna preparación política, alguna preparación ideológica, que de alguna manera es lo que se dio cuenta la ministra del Interior, María Paula Romo, cuando recibió a 250 el día anterior al problema nuestro. Entonces dio cuenta de que venía gente a alterar el orden del país y por eso ella se percató de que eran muchos de los médicos que ingresaron con pasaportes especiales el día anterior y los relacionó con la gran problemática que nos afectó. Y hoy están ingresando cualquier cantidad, no sé si de médicos, pero cualquier cantidad de venezolanos. Tenemos informaciones especialmente de nuestros destacamentos fronterizos que están ingresando, no sé con qué propósito, en los últimos días, de manera geométrica, por ponerlo en esos términos. Ahora, el doctor Walter Mena, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina, ¿qué escepticismos le ha generado a usted, doctor Mena, esta contribución, entre comillas, de la nación cubana, que nos ha facturado 51 millones de dólares en estos últimos años? ¿Usted cree que los 51 millones de dólares han servido para beneficio de los
digamos, mediocres galenos para la calidad académica que pondera la nación cubana, los que estuvieron aquí fueron médicos comunes y un poco corrientes, porque incluso eran licenciados, ni siquiera eran médicos. ¿Conoce algo al respecto la academia que usted preside, doctor? Bienvenido, buenos días, doctor Mena. Gracias, mi estimado licenciado Gonzalo Rosero. Usted es un ícono de la comunicación en este país y me siento agradable de haber venido a esta reunión acompañado de un respetabilísimo médico y compañero como es Reinaldo Páez, presidente de la Academia de Medicina, quien mejor que él para juzgar los aspectos técnicos relacionados con la presencia de los cubanos médicos en nuestro país. Sí, me llama profundamente la atención el hecho de que se hayan gastado 50 millones de dólares. 51 millones de dólares, no precisamente en médicos bien formados, sino en tecnólogos. No, y han salido en directo a las arcas cubanas. Esta es la complicación. Entonces vemos una especie de esclavitud moderna, porque ni siquiera los médicos cubanos tenían la posibilidad de recibir esos recursos, sino que la mayor parte de eso regresaba a las arcas del gobierno cubano. Digamos ahora a Díaz-Canel, personificando al gobernante cubano de este momento. Entonces, esto es sin duda una de las expresiones más dramáticas de lo que se constituyó en el gobierno del señor Correa, la expresión más dramática en materia de salud. Es decir, la salud no como una prestación de servicios a la comunidad, sino como un sistema de propaganda. Un sistema de propaganda básicamente dirigido a el asistencialismo, no a la atención de calidad, al clientelismo, es decir, hacer aparecer la salud como la forma más eficaz para introducirse ideológicamente en el pueblo ecuatoriano. Y claro, lo lograron. Y seguramente en el mismo sector médico, ¿no? Y en el mismo sector médico. ¿Usted cree que rescataron adeptos en el sector médico o por el contrario los médicos dijeron, no, pues cambiarnos por estos caballeros y extraer recursos de la caja fiscal para mandar a la caja fiscal de la nación cubana no es justo? Yo por lo menos experimenté ese género de reacciones, doctor Mena. Sí, yo creo que produjeron, digamos, un terrible cisma en la clase médica, ¿no? Uh-huh. De hecho, se organizaron en salud federaciones, organizaciones, valga la redundancia, organizaciones de salud para contrarrestar a las que ya existían. Colegios médicos, las organizaciones de trabajadores fueron divididas, se pagaba más por el mismo trabajo a los cubanos que a los trabajadores de la salud en el Ecuador, y entonces se consiguió. Su pregunta es válida, mi estimado licenciado, en el sentido de que propiciaron un cisma también de los médicos, de la clase médica y también de los trabajadores de la salud en general. Uh-huh. Ahora, yo creo que... Porque yo quería hacerles escuchar un despacho periodístico de últimos días, en donde se menciona que tanto Chile como Bolivia, como Brasil, y nosotros los ecuatorianos, o el Ecuador, son los países que cancelaron las misiones médicas cubanas. No es solamente el caso ecuatoriano.
Esa coincidencia nos revela América Televisión. Cuba sigue recibiendo médicos de sus misiones, expulsados primero de Brasil, luego de Bolivia y ahora de Ecuador, quien está retirando a unos 400 galenos cubanos tras descubrir que al menos 250 entraron a ese país con pasaportes diplomáticos. Alegan ellos que son médicos y todos sabemos que no son médicos. Un médico sale con un pasaporte normal, no con un pasaporte diplomático. El doctor Carlos Martínez, médico y expreso político cubano, cree que la retirada obligada de los galenos cubanos es un fuerte golpe para el régimen. En el 2017, que se hacía 13 millones de dólares, se hacían a través de las exportaciones de médicos. Esos 13 millones actualmente estamos calculando que ya no reciben eso, 60% menos. Bolivia ya envió también una avanzada de los más de 700 médicos que deberán regresar a Cuba, incluyendo 4 que fueron detenidos acusados de financiar a grupos para saquear y protestar violentamente a favor de Evo Morales. Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, debió cancelar un viaje al interior del país por amenazas de atentado contra su vida de grupos de cubanos, venezolanos y colombianos. Venezolana, cubana, colombiana metido en eso. Está el narcotráfico por detrás porque quieren volver un pueblo terrorista y narcotraficante a Bolivia. La pregunta es, ¿lo vamos a permitir? No, no lo vamos a permitir. Entre tanto, Chile también anunció la expulsión de 50 ciudadanos extranjeros, entre ellos 30 cubanos y 9 venezolanos que estaban ilegal en el país o incitando a la violencia en las manifestaciones de las últimas semanas en ese país. Sí, doctor Mena, el gobierno anterior argumentaba que Ecuador no contaba con especialistas necesarios y había como solución única traerlos de Cuba. Según han demandado gremios de médicos nacionales, ese dinero que fue a Cuba habría sido invertido en crear programas de especialización en ese país. Bien, es un aspecto específico. Yo diría que el problema de los cubanos en general no es quizás esos 51 millones, ¿no es cierto?, que se han invertido, entre comillas. Para nosotros 51 millones sí es ahora, una cifra importante, muy importante. Pero sí. Yo quería ir a un punto sí, doctor. Que yo creo que resulta altamente importante conversarlo en este programa. Es decir, la inexistencia de una política de salud que dé preferencia a la prevención de las enfermedades y al fomento y a la promoción de la salud. Esto no fue posible hacerlo en la época del señor Correa. Otro aspecto, la cobertura universal de salud nunca se cumplió a través de los médicos cubanos, ¿no es cierto?, con la atención primaria de salud. Esto costó, según fuentes del Ministerio de Salud Pública, 42.000 millones de dólares, mi estimado licenciado, en el curso de los 10 años, que si lo duplicamos, porque la cobertura del Ministerio de Salud viene siendo la mitad aproximadamente de la población general. Lo otro es parte del trabajo que hace el Seguro Social y las instituciones privadas que brindan salud. Esto representa entonces más allá de 80.000 millones solamente de gasto estatal en los 10 años. Si esto lo duplicamos con porque el otro 50% para llegar a 170.000 millones de dólares, el otro 50% es gasto de bolsillo. Imagínense esta cifra escandalosa realmente para un sistema nacional de salud que, según fuentes del Ministerio de Salud, fuentes de un respetable epidemiólogo del Ministerio de Salud, el sistema de salud ecuatoriano no es para atender a las personas y darles salud, sino para enfermarlas y tener como consecuencia un montón, una cantidad inconmensurable de enfermos y muertos.
estas expresiones dramáticas de este epidemiólogo del Ministerio de Salud. Ecuatoriano. Sí, ecuatoriano, nos hacen pensar que ese 18% en definitiva del PIB, que significa la atención de salud, que significó la atención de salud en nuestro país en la década correísta, no sirvió, permítame, licenciado, para maldita la cosa. Esto es lo que tenemos como consecuencia de no tener una política de salud, doctor. de no tener un sistema nacional de salud. Correcto. En donde hablemos de la política, del marco constitucional, del modelo de salud oficial, del modelo participativo, del paquete de servicios, de los recursos humanos, naturalmente, de los recursos económicos y tecnológicos, del modelo de gestión, de la relación con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que nos permite ligar los aspectos de la salud con el desarrollo sostenible. Y finalmente, las nuevas instituciones que podrían salir de un nuevo sistema de salud concebido como la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y fomentar la salud. Alejandro Pérez, de la redacción de Vistazo, el magazine más importante de nuestro país, manifiesta en su estudio que los ministerios de la salud de las dos naciones firmaron 60 convenios a partir del año 2012. 60 convenios como vigilancia epidemiológica, oftalmología, trasplantología, especialmente trasplantología renal, medicina familiar asistencial, entre otras. Y la ministra Andramuño, sí, explicó que todos estuvieron amparados en el acuerdo de cooperación técnica, esto es lo importante, o lo controversial, o lo irritante, si cabe el término, estaban amparados en el Acuerdo de Cooperación Técnica, Económica y Científica del 2001, ratificado en el 2013, ya en la época de Rafael Correa. Los que aún estaban vigentes pasaron a un proceso de liquidación técnico-económica. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que hasta diciembre se cerraría todos los convenios que aún quedan en Cuba. ¿Usted tiene ese anuncio de la ministra? Tenga la bondad, compañero. Así es. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, la encargada de anunciar que no habrá nuevos convenios y tampoco se renovarán los existentes entre el Ministerio de Salud de Ecuador y Cuba para que lleguen médicos cubanos. El gobierno del Ecuador ha decidido dar por terminados los últimos convenios que tiene. Significa que ya no habrá renovación de convenios. Esto, según el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, es algo que ya lo habían conversado previamente. Tenían también ciertas preferencias, estaban en hospitales en las ciudades grandes, no estaban en los hospitales cantonales y rurales donde se necesitan. Trajo masivamente especialistas cubanos que, si bien es cierto, no estaban bien preparados, vinieron a ocupar plazas de médicos ecuatorianos. Lo que significaban estas contrataciones es que el gobierno del Ecuador no les pagaba directamente a muchos médicos que trabajaban en su sistema de salud, sino que le pagaba al gobierno de Cuba, que a su vez les pagaba a médicos o diferentes especialistas. Ellos serán reemplazados por especialistas ecuatorianos que llenarán las plazas que quedan vacantes. El Ministerio de Salud hará el llamado para la postulación de los médicos. Y eso abrirá 400 plazas para que médicos ecuatorianos se postulen para cubrir estas plazas. Se hará la publicación con el tipo de especialidad, con el lugar en el que se tiene que cubrir esta plaza. Hay que trabajar en conjunto con el Estado para que se permita condiciones flexibles de trabajo para que el médico ecuatoriano acceda a estas partidas, que para un médico especialista no le represente el sueldo comparado con lo que gana en la consulta privada. En caso de que no existieran suficientes médicos para llenar las plazas, analizarán cualquier tipo de alternativa. Que quienes están recibiendo servicios de salud no se queden desprotegidos de estos servicios. Tras las protestas de octubre, investigan las razones por las que entraron ciudadanos extranjeros previo a las manifestaciones. Una de nuestras preocupaciones tenía que ver con personas extranjeras
que habían ingresado al país. La Cancillería del Ecuador cruzó esta información con la Embajada de Cuba respecto de una serie de personas que habían ingresado al país. Pues alrededor de 250 ciudadanos cubanos ingresaron al país con pasaportes oficiales. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionó esto, doctor Reinaldo Páez? Bueno, fue una cosa tremenda, mi querido Gonzalo. Mandaron a tanto médico cubano, médico entre comillas, en un tratamiento, como bien lo definió Walter, de una esclavitud moderna, de trata de personas. ¿De qué solidaridad podemos hablar si el gobierno cubano no es solidario con su gente? Porque no son culpables los que vinieron acá. No son ellos los culpables, pero es el gobierno, sí, pues. ¿Cómo el gobierno manda a su gente? ¿Qué preparación académica reunían los que mandaron acá? Muy pocos tenían el título médico, muy pocos. La gran mayoría eran tecnólogos o los médicos que yo los califico speedwriting, formados a la purga en 2-3 años de especialistas. Y venían a reemplazar a especialistas de aquí. O sea, la administración cubana convirtió esto en un grueso negocio. Un grueso negocio para el Estado. Para el Estado, claro. Sacrificando a los mismos compatriotas de ellos. Sí, porque les pagaban un 25%, el 75% recibía el gobierno cubano. Entonces, ¿qué es esto? Y esto se supone que conoció Correa. Desde luego, tenía que conocer a este señor, porque el gobierno iba, el pago del 75% iba directamente al gobierno cubano. O sea, nosotros le subsidiamos al gobierno cubano. Absolutamente. Y con situaciones que duelen el alma. Nos habla y el otro generoso con plata ajena entregaba esas enormes cantidades de dinero hasta sumar lo que acabo de yo mencionar. Pero con una circunstancia más que duele el alma, Gonzalo. Las donaciones, los pagos que hacía el gobierno ecuatoriano al gobierno cubano tenían una finalidad, formar especialistas allá, mientras que aquí acababan con los posgrados. Aquí se dejó de formar especialistas. Y entonces el dinero que llevaban allá, dicen, para formar especialistas justificar las allá. Inversiones. Pero más que eso, Gonzalo, algo que duele el alma. Una parte de este dinero, un monto muy alto, lo llevaban para fortalecer el Instituto de Neurocirugía de Cuba, de La Habana. En el Ecuador no tenemos un instituto de neurocirugía, Gonzalo. Pero se sacaban el dinero del Ecuador para hacer en Cuba un instituto de neurocirugía, que el Ecuador no lo tiene, porque no hay presupuesto en el Ecuador para esto, cuando es una necesidad enorme que tengamos un instituto. Enviamos galenos o estudiantes de medicina a que se ubiquen por lo menos en calidad de alumnos. Desde luego, pues hay que formar el Instituto de Neurocirugía. No, enviábamos en ese tiempo que nos sustraían el dinero, se financiaban con esta academia. No. ¿Enviábamos nosotros alumnos a esa academia? No, a especializarse no. No. ¿Dónde iban los alumnos? A la Escuela Panamericana de Medicina, donde se formaban médicos en poco tiempo de toda Latinoamérica en esa escuela panamericana. Médicos generales formaban ahí. Ahí había algunos ecuatorianos. Pero especializados allá, no, pues Gonzalo, no. Y tampoco aquí porque acabaron con los posgrados, que recién se están rehabilitando, recién se está volviendo a instaurar estas escuelas para especialistas aquí en el Ecuador. Doctor Mena, usted tiene la palabra. ¿Qué reflexión saca a colación usted? A propósito de esto, ¿no? Yo tengo mucha consideración por los criterios aquí emitidos, ¿no es cierto?, respecto de la necesidad de especialistas, pero yo quisiera poner énfasis más bien a la necesidad de tener médicos generalistas. Médicos que ¿a quiénes se denomina? La atención primaria de salud, médicos que puedan resolver el 80% de los problemas de la salud en nuestro país. Eso es, mi estimado licenciado.
Esto se hace en el primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención, en el primario, se atiende más o menos el 15 restante y solo el 5 en el terciario, en el nivel de especialidad. Entonces, créame que desde por ahí comienza el problema gigantesco que tenemos en nuestro país. Es decir, una política de salud que no tiene en cuenta cuáles son las necesidades mayores de nuestro país. Si bien es cierto, es necesaria la especialidad, pero tenemos que fundamentalmente ponerle atención a los médicos generales bien formados para que puedan resolver el 80% de las necesidades de las personas que consultan. No fueron entonces alianzas técnicas, fueron alianzas ideológicas. Fundamentalmente ideológicas y claro, de dinero. No es posible realmente que un médico, que sí hubo buenos médicos sobre todo en el siglo pasado, buenos médicos cubanos, y que seguramente algunos de ellos estuvieron en nuestro país, en el gobierno del señor Correa, no es posible que ellos ganen, digamos, $5,000 y se queden con 1,000 y los 4,000 regresen a la isla para financiar la escuálida economía cubana. Reinaldo. Se me hace a mí una figura fea, horrible. Yo veo a la gente que manda a trabajar a las chicas para que ellas produzcan y le entreguen la mayor parte de dinero al que les manda. Y ellas se queden con el 10%. Eso. Y eso ha hecho el gobierno cubano con su gente. Una figura horrorosa, porque es inmoral, es de esclavitud, es de trata de personas. Es algo horrible. Y estoy de acuerdo con lo que dice Walter. Hay que cambiar el esquema, como siempre tú me has oído, Gonzalo. Hay que priorizar la atención primaria de salud. Tenemos que llegar allá. Y Gonzalo, hay algo que ayer yo conversaba y decía. Yo creo que es hora de que el país, no los partidos políticos, mejor dicho, todos los partidos políticos, toda la academia, toda nuestra sociedad entre en una acción comunitaria para cambiar dos cosas. Que si no se cambian las dos cosas, los problemas seguirán parecidos a los de octubre. Educación y salud. Educación y salud. Por Dios, no hay cómo esperar que nuestros campesinos sigan ignorantes, sigan analfabetos. Hay que mandar profesores al campo. Si hay 3, 4 niños, poner un profesor ahí para que eduque a esa gente. Y en salud, volver a lo que se estaba haciendo, descentralizar la salud, llegar a la parroquia, llegar al cantón, llegar a la provincia, descentralizar la salud y oponerse a este centralismo que tiene una mala intención, una segunda intención, centralizar la salud para hacer las compras, para adquirir bienes, para obtener dinero. Ese es el objetivo de la centralización de salud y eso es lo que hicieron los correístas en el gobierno de Correa. Perjudicaron al altar mayor, a lo que tiene que ser sagrado, la salud. A esa salud le robaron y le robaron de manera horrorosa. Hay que volver, Gonzalo, al criterio de descentralizar como se estaba haciendo. Daba gusto llegar a Tumbaco, a ver los centros cantonales de salud, eran extraordinarios. Terminaron con todo eso, Gonzalo, cuando íbamos para adelante. Destruyeron la medicina rural, cambiaron al médico que atendía al pueblo por secretarios, porque ahora tienen que pasar la mayor parte del tiempo llenando formularios. 100, 200 formularios que quitan el 80% del tiempo del médico que prestaba la atención en el campo rural. Entonces, ¿y para qué sirven esos formularios? Pues para justificar el gasto, la adquisición de cosas, pero le ponen como secretario al médico. Y el médico ya deja de hacer la medicina preventiva, de buscar la vacunación, el agua potable, lo que tiene que dar al pueblo, lo que estábamos haciendo cuando se formó la medicatura rural. Se ha distorsionado todo y hay que volver a eso, Gonzalo, porque si no cambiamos salud y educación y no volvemos a ver
los empresarios, los que tienen dinero, todos, que tenemos una obligación social con la gente. No hacen caso muchos empresarios. Tienen que hacer, de Gonzalo, concentrarse en su país votado, digamos, a las circunstancias. Y por eso el abuso exógeno a nombre de ideologías foráneas. Entonces, ¿qué hacemos, doctor Mena? Estimado licenciado Rosero, yo no podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro amigo Reinaldo Páez. Le doy un caso último. El Hospital Maldonado Carbo de Guayaquil, perteneciente al Seguro Social Ecuatoriano, según la Contraloría, hizo una compra de medicinas e insumos por el valor de $60 millones. La Comisión Nacional Anticorrupción, núcleo del Guayas, presidida por un destacadísimo y honesto médico como es Ricardo Ramírez, establece en forma categórica que eso que costó 60 millones solamente vale 20. 60 millones para las autoridades de Maldonado Carbo, 20 millones para un médico honesto y presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción en el Guayas, el doctor Ricardo Ramírez. ¿Qué quiero significar con este ejemplo? Que no necesitamos gastar los ecuatorianos 18% del Producto Interno Bruto, sino solamente el 6%, la tercera parte. Esto es un ejemplo clarísimo de que se puede ahorrar en salud 2/3 partes de lo que se ha estado gastando en salud. Y el resto, como bien lo decía Reinaldo, tenemos que orientarlo a educar a nuestro pueblo. Si no educamos a nuestro pueblo, siempre vamos a ser subdesarrollados absolutamente en todo. Y ser presa del primer demagogo que se presenta a la presidencia de la República o el primer demagogo que se presenta como representante a la Asamblea Legislativa. ¿Qué consecuencias vamos a pagar de este apasionamiento ideologizado a una suerte de intervención de la isla cubana en nuestro país que habría sido muy optimizante si es que perseguía los objetivos o reunía las características de cooperación de los primeros años? Me acuerdo yo que venía gente estrictamente especializada y que contribuía al mejoramiento técnico de los médicos ecuatorianos. Sí, Eso se terminó en la propia isla. ¿Algo suena acá, por favor? Sí, se acabó en la isla. Yo recuerdo que venían técnicos cubanos a ayudarnos a combatir el parasitismo. Vino un doctor, no recuerdo el apellido, que nos ayudó mucho a combatir el paludismo. Y un tipo extraordinario. Luego le vimos en Habana y nos recibió ahí. Y me llamó la atención tremendamente de que pese a la gran calidad de este colega que le mandaban aquí como especialista, él no podía entrar a los hoteles que entrábamos nosotros. Y no podía él consumir en los hoteles donde nos recibían a nosotros como invitados, porque los invitados teníamos derecho a todo. Pero este médico de altísima calidad no podía llegar a comer lo que comíamos nosotros y no podía entrar al hospital, al hotel donde estábamos. Y me llamó la atención, una limitación absurda, una falta de valoración de la calidad profesional y humana del individuo. Entonces, son situaciones que verdaderamente a uno les duelen, porque esos ejemplos no se puede seguir nunca. Sí a seguir la forma como educaron a sus muchachitos para acabar con la analfabetización. Sí. Eso sí hay que hacer aquí, cabalmente para evitar que la gente que está formada en otro sentido llegue a influir y a cambiar y alterar la política nacional.
¿Usted qué opina, doctor? Estimado licenciado, yo pienso que después de hacer este diagnóstico dramático realmente de la situación de la salud pública en el Ecuador, lo más importante ¿Lo asumirán es como dramático este momento en el Ministerio de Salud o en el Palacio Nacional de Gobierno? No, debo decirlo con franqueza, no, definitivamente. ¿Y por qué, doctor? En el Ministerio ¿Por qué esa insensibilidad? En el Ministerio de Salud. ¿Está votado el andamiaje de la salud pública en nuestro país? Lastimosamente vivimos una transición en que el principal problema no es la salud. El principal problema es ver qué ocurre en el 2021, desgraciadamente. Esto está ocurriendo en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en todas partes, también en el electoral, por supuesto. Yo digo, comencemos por algo, comencemos extraparlamentariamente, ¿no es cierto?, a organizar el Consejo Nacional de Salud, con un voluntariado de personas como Reinaldo Páez, como exministros de salud que están prestos a trabajar realmente por darle un nuevo giro a la salud pública. ¿O ejecutivo? Este es un llamado al Ejecutivo, a las autoridades del gobierno. ¿Sería este ente un consejo asesor? Un consejo asesor por lo pronto, un consejo asesor voluntario, altruista realmente, que se compadezca de la situación de salud que vive el Ecuador. ¿Estamos en una emergencia de alguna manera, doctor? Estamos en una grave emergencia, yo diría, una grave emergencia de salud. Y me apena mucho que el gobierno nacional, donde hay personas naturalmente muy competentes en el Ministerio de Gobierno, como es María Paula Romo, no hayan convocado también a una mesa de salud, ahora que el vicepresidente, ¿no es cierto?, llamó a un diálogo nacional. De todo se dialogó, menos de la salud. Es increíble realmente, ¿no? Entonces, comencemos por darle la importancia que tiene la salud en el desarrollo nacional. Y yo creo que la mejor manera de comenzar, no se termina nada que no se comienza, es la organización de un Consejo Nacional de Salud, que en este momento yo creo que no es precisamente ese Consejo Nacional disminuido, marginal, que mantiene el país. No, este tiene que ser constituido por personalidades realmente que están dispuestas a arrimar el hombro para sacar la salud pública del hoyo en que se encuentra en este momento. ¿Usted cree que sería merecedora de una investigación trascendente, una investigación hasta de connotaciones penales, los 51 millones que han mandado a la isla sin beneficio de inventario, doctor? No solamente eso también, naturalmente, exhaustivamente hay que averiguar cómo se hizo. Porque pueden haberse repartido plata, ¿no? En esos tiempos, era todo fácil, pues, ¿no? Pero yo le yendo más pues allá se repartieron sobre su pregunta, estos verdugos. Mi estimado licenciado, hay que hacer una evaluación profunda de los gastos que hizo el Ministerio de Salud Pública en el curso de estos últimos 10 años. Créame, si alguien me dijera, ándate al Ministerio de Salud, les digo, no, señores, a menos que primero se haga una evaluación, una auditoría profunda de los gastos que se hicieron en el Ministerio. ¿Qué ha revisado usted, solo a título personal? ¿Qué defectos ha encontrado usted? ¿Qué distorsiones en el rumbo de los recursos? Le doy un ejemplo de lo que constituye el sistema de compras en medicamentos e insumos. Pero, más allá de eso, todos estos elefantes blancos, hospitales, dispensarios, supuestamente al servicio de la salud, pero en la realidad al servicio de la enfermedad. Es una cosa paradójica, es una cosa de no creer. Vivimos un realismo que supera lo que nos dijo Pablo Palacios, mi coterráneo Pablo Palacios, en sus novelas surrealistas. Créame, y entonces
Para esto se necesita una verdadera revolución profunda que tiene que comenzar por auditar todo lo que ocurrió en el Ministerio de Salud en el curso de estos últimos 10 años. ¿Qué encontraríamos, Reinaldo? Yo creo que horrores. Sapos y horrores, hermano. Hay estos líos que nunca se dejó de investigar bien. Ojalá escuche el presidente Moreno a su retorno de Cali. Hubo el problema de las ambulancias, ¿te acuerdas? Ese gran problema de las ambulancias. De las ambulancias, claro. Entonces, hay horrores. Compra de medicamentos, compra de Recuérdanos insumos. ese episodio, doctor. No, pues que se necesitaban ambulancias para el Ministerio de Salud y se compraron unas camionetas. Y se adaptaron esas camionetas como ambulancias y se embolsicaron una gran cantidad de dinero. Pues, se hizo una investigación superficial y luego como premio se le mandó a la ministra que hizo todo esto, representante de la OMS. Por favor, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sí. Y una cosa que es importante, en lugar de progresar, nos fuimos para atrás. Acuérdate tú, Gonzalo, de la cantidad de gente que tenía el bocio, el famoso coto. Claro, el coto que... Bueno, el bocio... Desde muchachos nosotros observamos en los indígenas otavaleños. Carentes de yodo en la sal. Así es. Vino Rodrigo Fierro, vino el doctor Barea, Terán, algunos colegas endocrinólogos, a la cabeza Rodrigo Fierro. Un trabajo extraordinario, consiguieron iodizar la sal y esto bajó tremendamente. Tremendamente, sí. De un 50% a un 8%. Es un programa extraordinario. Las anemias, especialmente en la costa, por carencia de hierro de las mujeres, que andaban paliduchas, debiluchas, porque no tenían hierro. Se hizo un programa para poner hierro en la harina. Y con esa harina se hacía pan, se hacían galletas, fideos, y se fue acabando con las anemias por falta de hierro. Esos dos programas han desaparecido. Ya no hay. Ya no hay. Pese a la protesta de todo el mundo, por favor, volvamos a iodizar la sal. Volvamos a poner hierro en la harina. Otra vez se está volviendo al problema anterior, por falta de estos programas que eran ejemplo para el mundo. Entonces, en lugar de progresar, nos vamos para atrás. Y si no cambiamos la salud, no cambiamos la educación, no nos preocupamos de la gente pobre que ha estado carente de todo esto, en un esfuerzo colectivo de todos, académicos, industriales, gremios, todos. Es que son intereses dispersos que nadie atina a cómo nuclearlos para lograr un avance simultáneo, ¿no? En varias prácticas reivindicadoras. Pero esto queda en letanía. Si no trabajamos todos por el país, Gonzalo, la tragedia seguirá llamando a la puerta. Y con connotaciones mucho más serias. Delicadas y serias. Sí. Usted termina con su exhorto de oportunidad este momento, doctor Mena. Mi estimado licenciado, yo creo que tenemos que definir conceptual y operativamente la salud. Como medicina ecológica hemos trabajado durante 30 años insistiendo sobre la necesidad de que prevengamos la enfermedad, fomentemos la salud. Esto significa realmente desmedicalizar, curiosamente, desmedicalizar la salud. La salud entendida como un producto social resultante de una buena armonía con la naturaleza y la cultura. Y en términos operativos, una síntesis de méritos entre el conocimiento y prácticas de la medicina científica. ¿Y esto cómo se hace, doctor? Perdone. Fíjese que hace 30 años con el doctor Plutarco Naranjo, que también fue miembro de Medicina Ecológica, organizamos el primer dispensario. El científico número uno, el único quizá que ha tenido verdaderamente el Ecuador. Organizamos con él personalmente, porque estuvo en el Comité del Pueblo número 2, que ahora es
ahora se llama Colinas del Norte, el primer centro de medicina ecológica. Perdone, doctor, ¿en qué consiste? ¿Podríamos explicarle a la gente? Medicina ecológica consiste en establecer una síntesis de méritos, como lo decía, entre el conocimiento y prácticas de la medicina oficial, de la medicina científica, con los conocimientos tradicionales y con los aportes de otro tipo de terapias, de sistemas médicos como los orientales. Ahí tenemos la acupuntura, la moxibustión. Fantástico. Pero en la medicina andina, sobre todo, ¿y cómo se puede nuclear eso? Con este concepto. El dispensario de medicina ecológica que tuvimos en la posibilidad de fundarlo por primera vez, yo creo que en el Ecuador y en el mundo, tenía especialistas, ¿no es cierto?, en todas estas especialidades. Medicina general, pero también había acupunturistas, también había homeópatas, también habían personas especializadas en nutrición y en utilización de plantas medicinales, la herbolaria, ¿no? Ya para explicar en términos operativos cómo se hace esto. Y produciendo el desarrollo de la comunidad. Organizamos microempresas, organizamos a la comunidad. En este momento, Colinas del Norte es un modelo de desarrollo comunitario a partir de la salud, concebida en estos términos. Gracias a personas que nos ayudaron, como el doctor Plutarco Naranjo, estuvo Eduardo Estrella, estuvo otro científico herbolario como es el doctor Astudillo, sí, el doctor Astudillo. En fin, esto fue una verdadera... ¿Y para esto se necesita mucha inversión o más bien son voluntades académicas fusionadas para un bien general? Esto es, usted lo ha definido muy bien, mi estimado licenciado. No se necesitan grandes presupuestos, no se necesitan realmente. Es voluntad, conocimiento. Vocación de servir a la gente. Se necesita tener en cuenta que la salud como producto social tiene que establecer relaciones de armonía con la naturaleza, con el ambiente, con el entorno, con la cultura de la gente. Tampoco queremos estandarizar las cosas, porque hay que respetar a los pueblos y nacionalidades que tiene el Ecuador, no las nacionalidades en la connotación un poco sangrienta de algunos dirigentes indígenas. No, nacionalidad como respeto a la cultura, fundamentalmente. Entonces, no se necesitan los grandes presupuestos. Yo diría que con la tercera parte de lo que se está gastando en este momento, tendríamos un sistema nacional de salud de calidad y para los 17 millones de ecuatorianos. Ha sido propagar esto, doctor. Ojalá tengamos otra fortuna. Con el mayor gusto. En un espacio con algunos otros amigos que participen de su ideario médico, en otra oportunidad una conversación de la que no debe faltar siempre este gran amigo y coterráneo, hermano del alma, Reinaldo Gonzalo. Páez. Con todo gusto, Gonzalo, tú sabes. Muchas gracias a usted. Calidad. Innovación.